Bendiciones, hermanos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la serie La misión del maestro. Esta vez vamos a proseguir en Juan, capítulos 3. Vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 13 para que tenga preparada su Biblia, sus notadores, sus crayones, su libreta, lo que necesiten. Y vamos a iniciar directamente con el estudio de la palabra del Señor. ¿A quién iré en necesidad? Muy bien, aquí tenemos el título de el estudio bíblico de hoy, de Juan 3 del 1 al 13, en esto que se llama la misión del maestro. Hay que nacer de nuevo. Juan nos dice entonces en la historia que nos va a narrar acerca de Nicodemo y Jesús, este encuentro que tuvieron estos dos personajes. Vamos a dividirlo en varios vídeos, tal vez unos 2, porque es una historia muy extensa y muy rica. Tiene muchos elementos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Nos vamos a enfocar directamente, como siempre, en el estudio de la lectura del pasaje. Dice: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Seguimos con el pasaje, versículo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Por acá tenemos el pasaje. Vamos a ver un poquito la historia, el contexto, y vamos también a ver el tema principal o idea exegética, que es este: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ver entonces a qué se refiere Jesús con nacer de nuevo y a qué se refiere con el reino de Dios también, porque es muy importante esto que engloba o resume este pasaje. Vamos a tratar hoy un tema súper importante. Es la esencia de la venida de Cristo, el venir a salvar a un mundo perdido. Como ya habíamos visto antes, el pasaje, uno de los videos de un pasaje anterior, decía: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a este mundo y lo rechazaron. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo con promesas increíbles, con un montón de historia, habiendo visto los milagros de Jesús, de Dios, en el Antiguo Testamento, y ahora viendo los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, no le creen, lo rechazan, lo ignoran, lo desprecian. Y entonces Jesús le da la oportunidad a aquellos que desean recibirlo. Y vamos a ver esto en el video de hoy y en el siguiente. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Vamos, como siempre, a hacer algunas preguntas para reconocer qué nos quiere decir el texto, para reconocer pasajes, personajes, lugares y el tema principal de qué nos está hablando. Primero, ¿quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un fariseo muy importante, era un principal en el Sanedrín judío, que era el grupo de personas más sobresalientes que tomaban decisiones dentro del pueblo judío, hablando del punto de vista religioso. Él era uno de los principales, de los más importantes del Sanedrín.
¿En qué momento del día fue Nicodemo a visitar a Jesús? Se dice que de noche, posiblemente para ocultarse de los demás por miedo a los suyos, o pues para que no lo vieran, para que no vieran que estaba visitando a alguien que no era parte de los judíos, que no era parte del Sanedrín. ¿Por qué Nicodemo sabía que Jesús venía de parte de Dios como maestro? Nicodemo le dice Rabí. Entonces, ¿cómo sabía Nicodemo que él era Rabí? Porque nadie podría hacer las señales que Jesús hizo. En los versículos anteriores, al final del capítulo 2, recordemos que habíamos hablado de los milagros que Jesús hizo, que hizo muchos milagros cuando estaba en el templo y los mercaderes empezaron a hacer fiesta, digámoslo de alguna manera, fiesta con el templo, porque estaban haciendo mucho dinero a costa de la Pascua. En ese momento, Jesús los reprende y luego hace muchos milagros en ese lugar en donde él estaba. Resulta que estos milagros posiblemente los vio Nicodemo, y entonces él lo reconoce como un maestro, porque nadie podría hacer las cosas que hizo Jesús, dice él. ¿Qué le responde Jesús a Nicodemo al respecto de esto? Bueno, Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, es muy importante esto que estamos viendo aquí, porque Nicodemo sabía quién era Jesús y que Jesús venía de parte de Dios, había visto sus milagros, pero entonces le pregunta: ¿cómo puedo yo conocerte? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Qué consejo me das, Rabí? Tú eres el maestro, tú eres el que sabe. ¿Qué le responde Jesús a la pregunta de Nicodemo? Bueno, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces lo pone en una encrucijada, sabiendo muchísimo, siendo miembro del Sanedrín. No entiende Nicodemo qué significa esto. Y la pregunta siguiente es esa precisamente. Inicialmente, ¿cómo entendió Nicodemo lo que significaba nacer de nuevo? Bueno, lo entendió de forma literal, como vimos en el pasaje, porque él pensó que un hombre viejo tenía que nacer o volver a nacer del vientre de su madre, literalmente. Y entonces le pregunta: ¿cómo es posible que un hombre vaya a nacer del vientre de su madre? Y Jesús le responde, en esta segunda respuesta de Jesús que da a Nicodemo, le dice: el que no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nos surgen otras preguntas. ¿Qué significa nacer de agua? ¿Qué significa nacer de espíritu? ¿A qué se refiere Jesús con agua y espíritu? No está hablando del vientre de la madre, no está hablando tampoco de un bautismo. ¿A qué está hablando Jesús? Vamos a ver esto más adelante. ¿Qué es lo que nace de la carne? Es otra pregunta que nos podemos hacer. La carne es lo que representa el pecado, las obras o las acciones carnales, mundanas, pecaminosas, porque la carne siempre busca sus propios deseos carnales, mientras que el espíritu busca los deseos espirituales. ¿Qué es lo que nace entonces del espíritu? Del espíritu nace vida nueva, santidad, transformación. Somos transformados de ser pecaminoso a un ser más espiritual, más cercano a Dios, más, digámoslo así, más santo. Es un ser nuevo, un ser transformado por el poder de Dios, no por las propias fuerzas o por las propias obras, como ya habíamos visto antes. ¿Con qué compara Jesús a aquel que nace del Espíritu? Con el viento que sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Es decir, no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va, pero sí lo puedes escuchar, sí lo puedes percibir. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Dios sabe de dónde lo trajo y a dónde lo lleva. Pero esa persona es una persona que se puede escuchar, que se puede ver, que se puede percibir en el ambiente que ha sido transformado, porque Dios ha tocado a esa persona. Además, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Comprendió Nicodemo finalmente de lo que hablaba Jesús? ¿Ustedes creen que Nicodemo al final comprendió? ¿A qué se refería? Bueno,
No, evidentemente no. ¿Por qué? Porque Nicodemo le hace varias preguntas y Jesús le responde con algo cada vez más complejo para él. Sin embargo, le dice, siendo tú maestro, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Es decir, siendo conocedor de la ley, de la palabra de Dios, que en ese momento era el Antiguo Testamento, siendo conocedor de la palabra de Dios, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cómo es posible que tú siendo maestro no me entiendas? Entonces, él no lo comprende del todo. Y la última pregunta que tenemos por acá es, ¿a quién se refiere Jesús con alguien que subió y descendió del cielo? Bueno, a él mismo, se refiere a él mismo. Recordemos que él es el Hijo del Hombre o el Hijo del Dios, ¿verdad? Se refiere en otros pasajes también. Entonces, veamos acá, repasando el pasaje. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Vean que está hablando en plural. Ustedes nazcan de nuevo. Está hablando a Nicodemo, pero se refiere a todos en general. Es necesario que todos nazcamos de nuevo. Luego también le dice, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? El versículo 10 de lo que hablábamos. Jesús se refiere a Nicodemo como alguien que sabe mucho, pero que no le puede entender esto tan sencillo. Y por eso es que al final dice, si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Jesús no podría hablarle de más cuestiones celestiales si ni siquiera le está entendiendo las terrenales. Ni siquiera está entendiendo de lo que habla Jesús. Nicodemo no está entendiéndole sabedor de todo el Antiguo Testamento. Si Nicodemo no entendía que era el maestro, el que dominaba las escrituras, ¿quién más le iba a entender a Jesús? Ahora, es interesante porque Jesús le habla de manera muy sencilla a la gente sencilla, que no tiene estudios, que no tiene conocimiento, pero a la gente que sabe mucho le habla con mucha teología, digámoslo así, con un lenguaje mucho más complejo, mucho más oculto, escondido, el sentido que tiene lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque les quiere dar a entender que ellos, sabiendo tanto de la palabra de Dios, no comprenden absolutamente nada de quién es el Mesías, de quién es Él, de quién es el enviado de Dios. Y esto le ha pasado al pueblo de Israel durante miles de años. No han entendido que Jesús vino a la tierra a rescatarlos, vino por ellos. Y todavía no lo entienden, muchos de ellos. Algunos ya han sido cristianos, ya se han convertido al cristianismo, pero muchos de ellos no comprenden que Jesús vino y era el Mesías que estaban esperando. A esto se refiere, y esto se sigue dando actualmente, como lo podemos ver hoy en día en cualquier judío que encuentre en la palabra de Dios que Jesús no es el Hijo de Dios. No entendieron finalmente esto que está hablando Jesús precisamente en este capítulo 3 a Nicodemo. Entonces vamos a ver además que hay algunas palabras por acá que son importantes de estudiar. Por ejemplo, Nicodemo, que en griego es Nicodemos, significa conquistador del pueblo. Es alguien que tiene un nombre muy superior a los demás. Es alguien que está por encima de los demás. Es alguien que ha ganado sobre los demás en el aspecto, podríamos decir, conocedor de las escrituras o espiritual. Maestro, didáscalos, en griego, que tiene que ver con didáctica o enseñanza. Maestro es el que enseña a otro. Entonces, cuando se refiere a Jesús como maestro, es porque Jesús estaba enseñando a los demás. A pesar, es algo muy importante acá, a pesar de que Jesús no tenía ningún título oficial, como podríamos decir hoy un título teológico entregado por una academia, por un instituto o por un seminario. Jesús no tenía nada de eso. Sin embargo, la sabiduría de Cristo era tan grande que Nicodemo lo reconoce como un maestro, a pesar de que no tiene ese estudio formal de maestro como él sí lo tenía. Jesús no lo tenía y aún así él lo considera como maestro, pero en el sentido de que tenía mucha sabiduría y que es probable que pudo haber sido su maestro incluso. Pero ya Nicodemo tenía mucho conocimiento y era un personaje del Sanedrín y no se vería jamás bien que estuvieran juntos y que se le diga maestro a alguien que no tiene la formación oficial, digámoslo así, de esa manera.
Entonces, por eso precisamente es que Nicodemo va de noche a visitar a Jesús. No va de día donde todos lo pueden ver, porque tiene sus razones ocultas. Otra frase es, si Dios no estuviera con él. Vamos a hablar un poquito antes también de Nicodemo al respecto, antes de continuar con esta frase, de qué hizo Nicodemo en el pasaje bíblico. Nicodemo era alguien que se interesó mucho por Jesús, por los milagros que él hacía. Por eso precisamente fue a buscarlo. En Juan, por ejemplo, en Juan 7, versículos 50 y 52, salió en defensa de Cristo cuando pretendían juzgarlo sin dejarlo hablar. Y entonces Nicodemo sale en defensa de Cristo ante el Sanedrín. Y en Juan, también, capítulo 19, versículo 39, Nicodemo contribuyó con más de 30 kilogramos de mirra y aloes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Entonces vean que al parecer en la vida, en los días siguientes o en los años siguientes, Nicodemo continúa a la expectativa, siguiendo a Cristo, porque al parecer él cree en Cristo y lo está siguiendo. De hecho, le está apoyando, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Él apoya a Cristo en algún sentido entregando esta mirra para embalsamar su cuerpo. Y vemos que Nicodemo se mantiene al margen siempre, pero hay algo que le interesa de Cristo. Hay algo que le llama la atención desde que lo conoce. Nicodemo no lo desprecia. Nicodemo no lo rechaza, no se niega, no se entristece cuando habla con Cristo, sino que pareciera que Jesús deja la semilla ahí en él y él allá, a lo largo, a la expectativa, lo está siguiendo. Una frase importante, como les decía, es esta: si Dios no estuviera con él. Nicodemo reconoce que los milagros de Jesús son tan maravillosos que no puede haber una persona que realice estos milagros sin que Dios esté con esa persona. Es imposible. Nicodemo conoce mucho la ley, ha vivido muchos años y nunca había visto los milagros que Jesús estaba haciendo en ese momento. Era algo impresionante. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se revela a su pueblo Israel mediante grandes milagros, maravillas y prodigios. Precisamente eso es lo que Jesús está haciendo en este momento con ellos, pero ellos no lo relacionan, no relacionan el gran poder de Jehová con el gran poder de Jesús, sino que lo tratan como si fuera un endemoniado, como si fuera alguien extraño. No quieren aceptarlo a pesar de las evidentes pruebas que está mostrando Jesús, porque Jesús se presenta precisamente con milagros y prodigios para que los judíos crean. Sin embargo, no creen en él. Entonces es importante esta frase: si Dios no estuviera con él, dice Nicodemo, jamás este hombre podría hacer lo que está haciendo. Él reconoce el poder maravilloso de Dios en su vida. Otra frase es de cierto, que curiosamente significa amén, amén. Es decir, en verdad, así es, o te aseguro. Cuando Jesús dice amén, esto quiere decir así es, así sea, te lo aseguro. O también de cierto, es una frase que significa lo mismo. Amén, amén, o de cierto es te lo aseguro, te lo garantizo. Así es o así va a ser. Entonces, cuando hablamos de esta frase, recordemos siempre qué significa esto. Luego, nacer de nuevo. Genao anoten, en griego. Ser nacido o engendrado desde arriba. Nacer de nuevo, entonces, es nacer de lo alto, nacer del cielo. Llegar a ser formado por una fuente sobrenatural y celestial. Genao anoten significa nacer entonces de una fuente celestial, de un poder sobrenatural. Yo no voy a nacer de nuevo entonces desde el vientre de mi madre. Jesús lo que le está diciendo es: tienes que nacer desde arriba, desde el cielo. Tienes que ser engendrado o nacido desde una fuente celestial, transformado por Dios mismo, transformado por el cielo, transformado por mi Padre. Y para eso mi Padre me ha enviado a esta tierra, para que tú me escuches, para que tú recibas de mí lo que tengo que darte, para que tú aceptes el mensaje que Dios ha puesto en mí. Yo he venido a la tierra para traerte vida, para que nazcas de nuevo, para darte de mi Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver ahorita. Es la siguiente expresión, la del reino de Dios, basileia theos en griego, dominio, gobernado por Dios como el rey soberano. ¿Qué es el reino de Dios? Es el dominio que Dios tiene sobre su pueblo
como un rey soberano sobre su pueblo y sobre el cielo. ¿A dónde comienza entonces el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. El reino de Dios está en la tierra mediante Jesucristo, mediante su Santo Espíritu. Mientras el Espíritu Santo se mantenga en la tierra con nosotros, hay reino de Dios. Comienza este reino con la venida de Cristo. Terminará cuando Jesús venga por segunda vez, se lleve a su pueblo y gobierne por siempre en los cielos. Entonces el reino de Dios podríamos decir que es el que está ahora en nosotros, pero todavía no se completa, porque el reino con todo su poder y su inmensidad se concretará allá en los cielos cuando su pueblo esté reinando con él allá en los cielos, o cuando Jesús más bien reine a su pueblo, esté con su iglesia, estén ya juntos en el cielo y Dios estará reinando su pueblo por siempre. Nacer de agua y del Espíritu. Esto es algo que Jesús le dice a Nicodemo. Nacer del agua y del Espíritu, ¿qué significa? Nacer del agua es creer en Jesucristo. Nacer del Espíritu es recibir al Espíritu Santo. Básicamente podemos llegar a esta conclusión porque, por ejemplo, el Nuevo Testamento nos dice que en los versos, por ejemplo, 15, 16 y 36, acá en Juan lo explica muy bien en este capítulo 3, que vamos a ampliarlo también en vídeos posteriores, en esos versículos, y en el capítulo 4, en los versículos 13 y 14, por ejemplo, Jesús le dice a la samaritana que quien bebe de él no tendrá sed jamás, y que será para quien la beba una fuente de agua que fluya para vida eterna. Entonces, ¿a quién se refiere cuando le dice el que beba esta fuente no tiene sed, no tendrá sed jamás? Se refiere a él, nacer del agua, de esa agua de vida que es Cristo, y nacer del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que viene a través de Cristo a la tierra también. También podemos ver que dice más adelante en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús habla de sí mismo diciendo lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el agua de vida eterna. En este mismo pasaje Jesús hace referencia al Antiguo Testamento, indicando que las Escrituras afirman que de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías 2, versículos 13 y capítulo 17, también versículo 13. Entonces veamos que dice: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A quién se refiere? A Cristo se refiere. Además, las aguas vivas que fluyen no son aguas muertas estancadas como las de un pozo estancado, como las de un swampo que llamamos, o de un pantano. No, se refiere a aguas vivas, aguas que fluyen, aguas que corren para vida eterna. Estas aguas se pueden estudiar también, si ustedes lo desean, para que lo noten, en Génesis 26, 19, Cantares 4, 5, Ezequiel 47, 9, Éxodo 17, 6, Números 20, el 7 al 8, Zacarías 14, 8, Salmos 42, 2, Juan 4, del 1 al 3, y también el capítulo 10, el versículo 14. Todos estos pasajes se refieren a Jesús como el agua, o hacen referencia a Jesús como el que iba a venir, que iba a ser el agua de vida eterna, que traería esto, una fuente inagotable que fluiría para vida eterna, para todo aquel que lo quisiera recibir. Entonces entendemos que el agua es Cristo y el Espíritu es el Espíritu Santo, que viene a morar en aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Por eso tenemos que nacer del agua, que es Cristo, y del Espíritu, para poder entrar al reino de Dios. La palabra carne, sarx en griego, tiene que ver con la persona o cuerpo físico. Esa es la palabra sarx. Cuando habla de carne, este pasaje se refiere al cuerpo de las personas. Lo que nace de la carne, carne es. Es decir, si alguien nace del vientre de su madre, pues es un niño de carne. Pero lo que nace del Espíritu no tiene que ver con ese nacimiento carnal, sino con un nacimiento espiritual.
Entonces, carne es persona, cuerpo físico. Pero lo que nace del Espíritu no puede ser carne, no puede ser pecaminoso, no puede tener una concupiscencia sucia que lo acerca a la tentación o es tentada esa concupiscencia, no, sino que este Espíritu de Dios nos trae aliento, nos trae purificación, nos trae santidad, nos acerca al Padre, nos ayuda a perfeccionarnos y renovarnos cada día. Ese es el Espíritu Santo, que no tiene que ver con el cuerpo físico, sino con lo espiritual precisamente. Otra frase dice, hablamos de lo que sabemos. Esto tiene que ver con lo espiritual y la palabra. Hablamos de lo que sabemos. Jesús está hablando de lo que Él sabe, lo espiritual, porque Él es el Hijo de Dios y conoce los secretos del Padre. Él ha venido del cielo para traer un mensaje. Él conoce los corazones de todos los habitantes de la tierra y además conoce la intención de Dios para con Él y para con ellos también. Por eso dice, hablamos de lo que sabemos. Jesús está hablando de lo que Él conoce, pero ellos no le están entendiendo. Y muchas cosas ellos no las conocen tampoco. Y está hablando además de la palabra de Dios. Jesús está hablando de lo que sabemos, de la palabra de Dios que ya fue traída a través de muchos profetas, a través de muchas personas al pueblo de Israel también. Y también dice, damos testimonio de lo que hemos visto. Lo que hemos visto se refiere a los milagros y el poder de Dios. Hemos visto testimonios, maravillas, prodigios a través de los milagros de Cristo. Y Jesús además ha visto la gloria de Dios, y esa gloria de Dios de alguna manera ha venido a impactar las vidas de las personas, ha venido a transformarles, ha venido a cambiarles, ha venido a revelarles el poder de Dios para que crean en Él. Y estas frases que está hablando acá el pasaje se refiere a hablamos de lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto. Es decir, no venimos aquí a inventar algo nuevo. No venimos acá a traerles una transformación carnal. No venimos acá como un imperio que quiere destruir al imperio romano que está en el momento. No, venimos de parte de Dios y damos testimonio de que Dios les ama, de que Dios es real, de que el poder de Dios está acá en la tierra, de los milagros y los prodigios y el poder de Dios que están transformando a las vidas, que están convirtiendo a las personas en nuevas criaturas. Y entonces este testimonio que hemos visto y oído, dice acá, es el testimonio de los milagros y las grandezas del poder de Dios que ellos estaban demostrando, que ellos estaban viendo. En el caso de Jesús, demostrando, en el caso de los discípulos, viendo y teniendo como evidencias de a quién estaban siguiendo también. Estaba reforzando la fe de ellos, de quienes seguían a Cristo. Pero aún así, a pesar de todo esto, dudaron de Jesús. Ahora vamos a la interpretación. Vamos a resumir de alguna manera todo esto que hemos visto de acuerdo al pasaje que hemos estado estudiando, y podemos ver lo siguiente. Jesús es el agua de vida eterna anunciada desde el Antiguo Testamento, de la cual hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Juntamente con Cristo, el Espíritu Santo nos transforma y renueva nuestro espíritu desde el momento en que Él nos toma y nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él va a tocar nuestras vidas y va a empezar a transformarnos. Es entonces con Cristo y con el Espíritu Santo que podemos ser transformados en una nueva criatura o en nuevas criaturas y nacer de nuevo. Es decir, ser renovados espiritualmente, ser transformados de lo alto, ser cambiados y transformados por el mismo poder del Padre Celestial a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. No por nosotros mismos, entonces sería, sino ni tampoco por nuestras obras, ni por lo que podamos hacer nosotros, sino por una fuente sobrenatural que desciende del mismo cielo. Tampoco depende de la religión, de mis conocimientos, como veíamos acá en el pasaje. Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero no había nacido de nuevo. Entonces, el tener conocimiento no nos hace acreedores del reino de Dios, sino el haber nacido de nuevo. Aunque no tengamos conocimiento, si nacemos de nuevo, somos acreedores o nos permite Dios formar parte de su reino. Por una fuente sobrenatural entonces que desciende del mismo cielo, una fuente inagotable de vida eterna, que es Jesucristo mismo, lleno del poder del Espíritu de Dios, que imparte el Espíritu de Dios a todo aquel que le recibe también. Nada ni nadie
más puede salvarnos en esta tierra. Nicodemo reconoció que Jesús no era un profeta o un maestro cualquiera, y a pesar de ser un gran conocedor de la ley, no logró comprender lo que Jesús le decía. Que quien estaba frente a él era esa agua de vida eterna y tenía ese espíritu para transformar su vida para siempre y hacerle una nueva criatura. Imagínese usted si fuera Nicodemo y tiene frente a usted al Hijo de Dios, nada más y nada menos que al único ser en esta tierra que podía transformar las vidas de las personas. Está frente a usted. Usted conoce mucho de la palabra de Dios, pero Él le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es la única manera en la que vas a ir al cielo, a conocer al Padre Celestial cuando mueras. Es la única forma de que entres al reino de Dios. Imagínese usted frente a frente, cara a cara con Cristo, que Cristo le diga a usted eso. Es hora, entonces, de que dejes todo ese conocimiento a un lado y acerques tu vida a Cristo. Aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Estás diciendo: es el momento, Nicodemo, de que te dejes de todas esas cosas que tienes, que estorban tu vida. Tus chunches, tus objetos, lo que compras, lo que tienes, tu dinero, tu fama, tus montón de quehaceres, tu conocimiento, tu puesto en el Sanedrín. ¿De qué te ha servido todo eso si no conoces al único que puede acercarte a Dios? Al único en este mundo que puede hacer que tu vida cambie. Porque tú, Nicodemo, no lo puedes hacer. Así es como Dios nos habla a través de Cristo, a través de su palabra, a través de los evangelios. En este pasaje, nosotros podríamos decir que somos Nicodemo cuando Jesús se acerca a nosotros y nos dice: es necesario que nazcas de mí y del Espíritu Santo. Es decir, del agua y del Espíritu de Dios. Es necesario que seas transformado por mí. Si tú quieres, yo puedo transformarte, dice Cristo. Si tú quieres, yo puedo cambiar tu vida para que todo eso que tienes lo uses para bien. Para que todo eso que tienes también sea transformado con tu pensamiento y con tu manera de actuar, y todo lo que tienes sea para bendición y gloria de Dios, y no simplemente para llenarte de fama, de importancia o de conocimientos. Eso es lo que Jesús está diciéndonos en este pasaje. Y podríamos aplicarlo de las siguientes maneras. Tenemos que nacer de nuevo. Es algo que nos dice Cristo. No hay otra forma de ir al cielo si no es naciendo de nuevo. Entonces aquí Jesús nos hace el llamado, como a Nicodemo, para que nos acerquemos a Él y nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. No es si lo queremos. Si queremos ir al cielo, si queremos ser parte del reino de Dios, ser parte del pueblo de Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Luego, lo espiritual solo proviene de Cristo. No hay una religión en este mundo que pueda acercarte a Dios, sino Cristo. Cristo te acerca al Padre Celestial. Cristo te acerca a Dios. Si vas a buscar por otro lugar, no vas a encontrar ningún lugar que se acerque o se asemeje o siquiera a la sombra de lo que es Jesús. Jesús es el único que puede transformarte para que nazcas de nuevo. Jesús es el único que puede acercarte espiritualmente a Dios, y todo lo espiritual que Él trae para ti proviene de Él. Dios nos da la oportunidad, así como Nicodemo, de convertirnos en personas nuevas. Y por último, Jesús te está esperando. ¿Qué esperas para entregarle tu vida a Él? ¿Qué esperas para llevar este mensaje a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a la gente que necesita de Dios? Jesús se lo dejó muy claro a Nicodemo. No es suficiente con lo que sabes, no es suficiente con lo que crees. Si no has conocido al agua de vida eterna, si no has conocido a la fuente inagotable que baja del cielo y que transforma las vidas, no puedes entrar en el reino de Dios. Por más que quieras, por más religiones que tengas, por más títulos, por más filosofías, por más teología, por más conocimientos y por más regalos que quieras darle a los pobres, por más buenas obras que usted quiera realizar, no puede entrar al reino de los cielos si usted no ha conocido a Cristo,
y si no la ha aceptado en su corazón y no le está esperando todos los días celosamente, anhelándole en oración y leyendo su palabra. Si usted no ha sido transformado por Cristo, ¿qué está esperando? Esto es lo que nos dice la palabra en este capítulo. Y en el siguiente vamos a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos dice Jesús que debemos hacer para formar parte de Él, para tener vida eterna en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña además que Cristo nos ama, que Dios entregó a su Hijo a la tierra y lo vino a dejar acá con un mensaje muy importante, y es el que Él vino para que nosotros podamos nacer de nuevo, ser transformados a pesar de que no lo merecemos. Pensemos hoy en la decisión más importante de nuestras vidas. La decisión, si ya la has tomado, te felicito. Pero si no la has tomado, como dice el título, hay que nacer de nuevo. No esperes más. Tal vez el día de mañana no estés vivo. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos si el siguiente minuto o segundo estaremos vivos. Y esta es una decisión personal. Solo tú la puedes realizar. Nadie más puede tomar esta decisión por ti. Te invito a acercarte a Cristo. Te invito a nacer de nuevo. Y no te arrepentirás nunca, porque en Él hay vida eterna. En Él hay una fuente inagotable de agua que fluye para vida eterna, para salvación, para bendición, para santidad. Y nos vamos a sentir más cercanos de Dios. Vamos a sentir que toda nuestra suciedad y nuestras impurezas se van limpiando día con día y nos vamos purificando y acercando al Padre Celestial. Nos vamos a sentir más cerca de Dios si Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, nos transforma y nos cambia, cosa que no podríamos hacer nosotros en la carne, sino solamente en el Espíritu, que como vimos viene de Cristo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.